Estamos, señores, en el Meridiano BTV y sigue el desfile de personalidades importantes aquí en el programa. En esta ocasión tenemos la presencia del diputado Elías Matos, con quien vamos a hablar sobre temas políticos y hasta sobre temas personales de lo que ha sido su desarrollo como empresario, como hombre de éxito. Bienvenido, hermano. Gracias, Domingo, Oniel, gracias por la invitación a este Meridiano. Es un privilegio, Elías, que nos acompañe. Dentro del perfil que tú has desarrollado políticamente, tú fuiste regidor del Distrito Nacional 16 al 20, 2016-2020. Y precisamente una de las áreas que te tocaba supervisar era el ordenamiento territorial. El fin de semana pasado vimos una situación que creó malestar en todo el Distrito Nacional. Han salido muchas versiones. Muchos dicen que el colapso, por ejemplo, del muro de la 27 de febrero con Máximo Gómez vino por la falta de limpieza de invernales, de drenaje pluvial y de otras cosas. Pero también hay muchas cuestionantes de que los regidores aprueban y aprueban edificios, Elías, y no hay la suficiente planificación para la basura de esos edificios, para los parqueos, para todo. Y todas esas situaciones han dado al traste con que la ciudad ha colapsado. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta a la hora de la planificación de la ciudad que tenemos? Y si tú crees que la alcaldesa del distrito tiene responsabilidad en el colapso que se dio el fin de semana. Bien, debo decirte, Oniel, que yo en esa experiencia que tuve como regidor, me tocó ser el presidente de esa comisión, del plan de ordenamiento territorial de la ciudad, que no había un plan de ordenamiento en la ciudad. Y en el 2018, entonces sí pudimos tener ese plan de ordenamiento territorial para la ciudad, el primero del país. De los 158 municipios que tenemos en el país, después Santiago, solamente 2 tienen un plan de ordenamiento territorial, Distrito Nacional y Santiago. Y ahora, entonces, como diputado, soy el presidente de la comisión especial que también estudió la ley, el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Ya se promulgó, está en los plazos ahora de aplicación y de que cada territorio tiene que planificar su suelo. En el caso de lo que ocurrió el sábado pasado en esa zona, nosotros desde mi enfoque particular, esto es una ciudad que creció sin planificación en muchos lugares, prácticamente de esa informal fue el crecimiento. Pero en ese caso específico, nosotros particularmente yo entiendo que se ha dado mucho en la ciudad, el pavimento del suelo y el asfaltado de todas las vías. Eso no le permite a esa capa del suelo absorber una gran parte de esa agua que cae de repente en esos fenómenos atmosféricos. ¿Qué hace el agua? Circula y busca su cauce. En el caso de esa presión que recibió tan fuerte allí, está hablando claro hace tiempo de que hace falta un sistema de drenaje pluvial aquí en la capital y en la provincia de Santo Domingo, que se viene hablando hace tiempo del tema y que los ayuntamientos no están en capacidad de resolver, sino que con el gobierno, con el apoyo del gobierno central, porque estamos hablando de que te puede costar unos 25.000 millones de pesos. ¿Y por qué con tanto dinero que se manejan en las instituciones que manejan el tema del agua, INAPA, la CAS y el ayuntamiento también, por qué no buscar esos 25.000 millones de pesos y hacer por fin el jodido de drenaje? El presidente habló en esta semanal que pasó y ya habló de, hay un proyecto que se va a presentar en lo adelante que fue por la CAS. Fellito tiene la responsabilidad de que en 4 etapas van a hablar de ese proyecto. Debo decirte que tenemos una deuda histórica con ese sistema de drenaje. Se decía antes, ¿verdad? No puedo afirmarlo, que no daba votos, que ese sistema de drenaje, que son esos grandes alcantarillados que hay que construir, que sí hay un apoyo en las líneas del metro, ¿verdad? Y también hay una parte en la Luperón, en la Núñez de Cáceres hay otra parte, pero que hay que construir ese sistema de drenaje para que esas aguas que caen tan fuerte y de repente, porque fue una cantidad histórica que cayó, se repitió lo de noviembre pasado, 4 de noviembre pasado, ahora 18 de noviembre, pero es que el cambio climático ya tenemos que entender
que va a ser más frecuente con ese tipo de fenómeno atmosférico. Y hay que construir eso, ese drenaje. Elías, porque, yo entiendo lo que tú dices, es verdad, sí. Cambio climático, no hay drenaje, todo eso. Pero hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad de lo del sábado, porque evidentemente yo he leído, por ejemplo, los periódicos de Puerto Rico, y los periódicos de Puerto Rico dejan muy mal parado a República Dominicana con el tema de los turistas que murieron en el túnel, porque lo que se ve es un descuido del Ministerio de Obras Públicas y un descuido de la Alcaldía del Distrito Nacional. Entonces yo te pregunto, aunque quizás los PRMistas no se la van a querer jugar, lo de ese partido, los diputados, parte de tu trabajo como legislador es fiscalizar la ejecución del presupuesto, del uso correcto del dinero que cada año en el presupuesto le damos. Hace poco el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, recibió 140 millones de dólares el año pasado para mantenimiento de esas obras. ¿Tú no crees que el ministro o la alcaldesa deben explicarle a la sociedad qué fue lo que pasó? Debo decirte que frecuentemente, sin ánimo de hablar, porque yo soy muy objetivo en mi planteamiento y yo no puedo tener esa dependencia de ser de un partido, sino que yo digo lo que pienso y lo que creo y lo que puedo estudiar y escuchar en los expertos en el área. Es notable para todos que con frecuencia el túnel se vive cerrando para darle mantenimiento. O sea, y lo que han expresado algunos expertos, que no fue un tema de mantenimiento, pero sí falta de drenaje pluvial. Y que no fue un tema de mantenimiento, lo han expresado varios. Y entonces, en el caso de ese proyecto, que es una inversión plurianual, porque debe de sobrepasar, depende de las etapas que tenga, los 4, 5, 6 años de inversión, el gobierno, en el corto tiempo que tiene, ya está hablando de hacer esa inversión. Y de alguna forma se ha solidarizado, porque de verdad que es penoso lo que ha pasado con esa familia y sobre todo esas visitas que vinieron a pasar unas vacaciones aquí en nuestro país y tener que entonces el mundo conocer de ese accidente, porque realmente pasa en Puerto Rico con frecuencia, pasa en Puerto Rico que a veces la gente se van hasta del país por las inundaciones tan fuertes que se han dado allá y pasan a otro extremo. Ahora, eso no es una justificación para no buscar una solución al tema. Tenemos que, en este presupuesto que viene del año, tenemos que tener ya la primera partida para los estudios y diseño de un plan de alcantarillado, ¿verdad? De drenaje pluvial para la ciudad de Santo Domingo y hay que iniciarlo. Esa es la verdad. ¿Por qué es tan difícil, Elías, sentar a un ministro, a un director y cuestionarlo frente a las ejecutorias que mantienen una institución? Yo veo que eso se le hizo difícil al PLD, se le hizo difícil al PRD de Hipólito y se le ha hecho difícil a ustedes. ¿Por qué es tan difícil que una persona que es un servidor público diga cómo está ejecutando el dinero de nosotros? Pero se está haciendo ahora. ¿Pero dónde? Sí, se está. Ahora hay... Si por ejemplo, hay compañeros tuyos de la Cámara de Diputados que denunciaron que el todopoderoso, le dicen ahora Pechito de Pavo al ministro de Relaciones Exteriores, ha dejado en 5 ocasiones esperando a los diputados. O sea, no los recibe y no le da explicación. El presidente de ustedes de la Cámara tuvo que salir enojado diciendo, pero este tipo cree que está por encima del bien y del mal. Pero debo decirte, Oniel, que él fue de verdad sincero en unas declaraciones que dio el canciller. Yo no lo conozco, Yo no conozco al canciller. Ahora él dijo, en 3 ocasiones que me han invitado, ha coincidido con un evento en Haití. Y el último día que él iba para la Cámara, entonces fue la situación en la frontera, donde ustedes vieron el momento de tensión que se vivió allí. Tú me apuntas de aquel lado y yo de este. Es difícil que yo pueda, dijo él, ¿verdad? Y lo escuché en un programa de radio, que yo pueda estar frente a los diputados en el momento en que tengo una situación así en la frontera, donde tengo que mantener la comunicación con los representantes de allá, igual con las instituciones de aquí y con el gobierno dominicano. Y él dijo, e incluso, que llamó hasta la esposa del presidente de la Cámara, mi amigo Alfredo Pacheco, para manifestarle de la situación que estaba viviendo en ese momento y que él no tiene problema en ir porque él fue al Senado. Recuerda. Quizás por eso no quiere volver. Bueno, pero él ya dio una muestra de que no teme a ir porque él fue. Ahora, en estas 3 invitaciones ha coincidido con 3 eventos que se han significado en la frontera. Bueno, Elías, tú tienes la particularidad de ser político, de ser diputado, pero también un empresario importante en la rama que está dirigiendo. ¿Cómo se logra esa dualidad y ser exitoso en la misma? En el entendido, primeramente, de la política.
La política se ve muy bonita desde fuera, pero dentro hay toda una serie de intereses, de egos, de creencias de superioridad que no le permiten abrir el paso a nadie. ¿Cómo tú has logrado ser exitoso en las dos vertientes, el político y el empresario? Así es, Domingo. Pero antes de responderte, debo decirte que no me está echando vaina con tus medias hoy. Se puso la de él. ¿Verdad? Diputado colorido. Dije, yo voy para donde Domingo, pues entonces no me va a echar vaina a mí con su media. Yo creo mucho en el trabajo, Domingo. De verdad, porque yo debo decir que en política es primera vez en la historia que en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, para que tenga una idea de lo que es la circunscripción como demarcación política, estamos hablando de Piantini, El Naco, Serrayé, Bellavista, Renacimiento, Los Cacicazgos. Pero esos son los ricos de aquí, de la capital. Y entonces, siempre, históricamente, las personas que han sido representantes por esta circunscripción han sido personas connotadas de apellido, hijos o esposos, o bueno, y ustedes conocen la historia. Sí. Y en el caso nuestro, es la primera vez que un representante de un barrio de Los Kilómetros, donde vivo todavía, llega a representar la circunscripción 1, una autoridad electa, elegida por voto. Y yo creo mucho en el trabajo y en el enfoque. En el caso de los negocios, yo llegué a la ciudad cuando vine de Salinas, de Barahona, de una zona, eso es cerca de la frontera con Haití, cerca de Duvergey, esa zona. Mi primer trabajo aquí fue limpiabotas. Trabajé en un taller lavando piezas, ayudante de mecánica. Estuve también aquí trabajando lavando autos en esta circunscripción. Estuve en un momento como recogebolas en el club del Banco Central, bolerito le dicen. Y de ahí pasé a cobrador pitcher de guagua pública de la Independencia, en la ruta Par de Seis, chofer y cobrador de guagua de carro público. Pero siempre enfocado, y yo entiendo, para lo que me pregunta, que la gente tiene que tener proyectos de vida. Y lo que yo no puedo pensar es en vivir el día a día, como que no, tú tienes que tener planes a corto plazo, a mediano y a largo. Y enfocado, trabajar, yo creo mucho en el crédito. Para mí, para yo emprender en el área de los negocios, yo cuidé mucho el crédito y todavía lo cuido. Para mí eso es sagrado. Porque el que no cuenta con los recursos, ni el capital, ¿verdad? Ni ese capital semilla que de repente te puede aportar tu papá o tu mamá. Yo soy huérfano de padre y madre. Desde los 5 años de edad murió mi mamá en el campo. Y me ha tocado ver la vida, ¿qué te puedo decir? Que ya perdí la capacidad de asombro de tantas cosas que he podido ver. Ahora, siempre he estado abrazado a los principios y valores. Y mantener ese nombre, esa credibilidad que dan las buenas acciones de uno como ser humano y esa cercanía con la gente por esa vocación de servicio, me ha permitido ese crecimiento en el área económica, académica, porque no me he apartado nunca de los estudios, social, política y en el área económica empresarial. De verdad que yo creo mucho en eso, pero siempre, vuelvo y te digo, apegado a buenos principios y valores. Esa es mi bandera. Elías, una pregunta. El tema de la transparencia y de la lucha contra la corrupción ha sido quizás, sin el quizás, la bandera que más ha enarbolado el actual presidente. Yo recuerdo que desde el año 2012, cuando él era candidato vicepresidencial, pegó la palabra del cambio. Esa ha sido su palabra fundamental, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, y que el cambio implicaba luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad. Desde el año 2020 el presidente asume la dirección del Estado, se comienzan a dar los casos de la lucha contra la corrupción, trancan a uno, trancan al otro, judicializan a uno, judicializan al otro. Pero hoy, después de unas declaraciones de un colega tuyo, Víctor Suárez, del PLD en un momento, ahora no sé de qué partido será. Independiente, dice él. Eso que se va a juramentar en el PRM. Esa figura existe. Eso es un cuento, no te lleves de eso. Eso es un cuento. El caso es que él dijo que había una especie de unidad, de confraternidad, de acuerdo entre la cúpula del PLD y la cúpula del PRM. Yo al principio no lo creía, pero al ver cada día que cada uno de los que estaban involucrados en los casos de corrupción están en su caso, dije, ven acá, pero como decía Martí, hay cosas que no se ven, pero que evidencian. El debido proceso de ley están en sus casas. Claro que sí, pero hay más de 15,000 que no han pasado lo mismo. Bueno. No va a venir tú con cuento. Entonces, Elías,
¿Hay justicia independiente, hay ministerio público independiente todavía? ¿O tú crees que se ha politizado al ver todos estos procesos? Yo quería saber si tú eres familia de Pedro Martínez, el lanzador, porque él tenía siempre como una alta y adentro, ¿verdad? Una cortante alta y adentro. Mira, yo debo decirte, desde mi punto de vista, como te decía al principio, yo no puedo depender de la opinión ni de un partido, yo soy respetuoso de las decisiones de esa comisión y lo demás, pero lo que yo entiendo particularmente como representante de la sociedad, lo digo. Yo creo que sí que hay independencia del Ministerio Público y yo creo que sí que Luis tiene un compromiso con la honestidad y sobre todo con enfrentar la corrupción administrativa desde el gobierno. Y lo ha demostrado, porque si bien es cierto, los mejores amigos del gobierno de Luis, los que lo ayudaron a llevar al gobierno, se vieron en situaciones y el presidente tomó acciones. Hay unas acciones que debe tomar el Ministerio Público que en su momento tendrán que decir por qué no las toman si no la han tomado, y entonces, porque también el ser humano está revestido de la presunción de inocencia, pero desde el gobierno, en los casos que alguien ha sonado, bueno, se siente a veces hasta cruel, Luis, por decisiones que a veces en un programa como lo de ustedes suena a alguien como el de Porfirio Peralta, el de Promipyme, que es un tipo que me parece honesto a mí particularmente, yo no lo conozco, y porque sonó en un tema de una rifa, que unos boletos, que entonces para apoyar la misma reelección, entonces ustedes vieron lo que vino ahí con esa persona. O sea, yo siento que él incluso es fuerte. Pero los casos empiezan, Elías, y por eso es que algunas personas asumen de que es un tema más mediático que otra cosa, porque el presidente lo destituye por irregularidades, por lo que sea. En ese caso fue una rifa, ahí no hubo... Una rifa, pero por ejemplo el caso de Furcal, que acabó en educación, ¿Pero lo acabó con qué? con todos los cuartos. Con todos los cuartos. Yo no sé si él te mandó algo a ti para que tú lo defiendas, pero esa es la verdad. Entonces, hay que respetar. Yo te pregunto, el caso de funcionarios actuales, y ya no estoy hablando ni siquiera del pasado, actuales, que han salido por la tercera cuerda del Estado, cuestionados con temas de corrupción, y parece que todavía hay una especie de protección gubernamental para que no lo judicialicen. Te puse el caso de Furcal, pero también te pongo un caso que ustedes los diputados deben pronunciarse. El caso del actual ministro de Vivienda, la compra del canódromo. Dice Catastro. Tú me tienes harto con el canódromo. Oye, búscale la pastilla a este viejo. Búscale. Sí. No, respeta. Yo te pregunto, el caso del canódromo, que dice Catastro, que es una institución del Estado, que los terrenos cuestan 1.100 millones de pesos y tú sabes que ellos lo tiran por el suelo. Y sin embargo, el actual ministro de Viviendas, con todos los cuestionamientos pendientes, consiguió esos terrenos en 298 millones de pesos con un préstamo del Banco del Estado. 98 millones de pesos. Él es el tipo muy inteligente. Consiguió un descuento de 800 millones de pesos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué esos casos que están en el corazón, en el pensamiento de la sociedad y que al final la gente va a pasarle factura al actual partido de gobierno por el tema de la transparencia y de la corrupción, que esa es su bandera principal? Es responsable de sus hechos. Eso es cuento. No. Te pregunto a ti, ¿por qué la Cámara de Diputados no ha accionado con esos casos, como te mencioné el caso del canódromo, y si tú entiendes que hay protección de los funcionarios públicos que han pasado en este gobierno para que no vayan a la justicia? Mira, yo lo que te puedo decir de ese caso, que lo que conozco es que es de la gestión anterior, no es de esta gestión de la Cámara de Diputados. Y lo que he visto en el comportamiento de ese funcionario es que ha sido eficiente, que ha construido más de 8,000 viviendas. Ese fue el que declaró de emergencia el tema de Fiona para comprarse una camioneta que vino aquí en ella, nuevecita del año. Es que él no necesita. Era la emergencia. Y tú te detienes una camionetica. Era la emergencia. Haciendo señalamiento. ¿Cuánto tú tienes en los bolsillos? Pues una camionetica que vale 5 millones. ¿Cuánto tú tienes en los bolsillos? Ni un peso. Pues entonces sigue, Elías. De verdad, yo estoy consciente de que hay independencia del Ministerio Público. El PECA tendrá que investigar algunos casos en los que pueda de alguna forma, ¿verdad?, recabar las evidencias, de que pueda llevar algunas acciones a los tribunales. Yo voy a apoyar siempre ese Ministerio Público, particularmente yo, no importa la condición de autoridad electa, de funcionario del gobierno, yo tengo que abrazar siempre la honestidad. Es lo que yo represento y con lo que me he identificado siempre con la gente, los niveles de humildad de la gente
Yo no creo en ese funcionario ni esa autoridad electa que se sienta a ser un ser superior y que ande con un sello aquí en la frente diciendo yo soy fulano de tal. No, yo creo que la gente, nosotros le hablamos de un cambio a la sociedad y tenemos que actuar con honestidad, con humildad y sobre todo con transparencia. Y ese esfuerzo tenemos que seguirlo intentando. De hecho, yo invitar también a gente a que creen en eso, a que se integren y participen en política, porque a veces la gente, porque son tantos los que están comprometidos con acciones de irregularidad, que a veces no quieren participar en política, y hay que llamar a todos esos jóvenes y todas esas personas de buenos principios a que participen y se integren, porque de alguna forma tenemos que continuar esa gestión que ya Luis ha iniciado. Bueno, Elías, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el Meridiano BTV. Que se abran las puertas para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Señores, sigan en compañía del Meridiano BTV porque resta mucho mejor contenido.